Señores, muy buenos días a los que se integran a esta hora de la mañana. Damos los buenos días también a Luis Carvajal. Luis Carvajal, del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Academia de Ciencias, y ganador porque dice que apostaba que el Licey perdiera. Bueno, yo soy acogidista con pluma. Entonces, espérate. ¿Tú sabes cómo se llama al que no tiene pluma y se le pegan la pluma? Ay. No me importa, yo no tengo prejuicios. Pues ya puedo decir que Cucho Carvajal es un plumú. Bueno, yo felicito al Licey por el subcampeonato que obtuvo. Sí, pero no puedo decir lo del Escogido, que es mi equipo, sí, pero vi con mucha satisfacción que ganaran las Águilas. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Yo simpatizo por las Estrellas, por un problema de solidaridad con quien no gana. Entonces eso no pasa a todos. Y a principio de año creía que iba a ser el año verde. Luis, hace un ratito mostramos la historia de un producto que han lanzado, sobre todo en la zona de San Isidro, de Guerra, hace poco más de un mes, según lo que me decía un viceministro de Salud Colectiva. Y ese producto es sumamente tóxico. Ayer fue que lo alertó el Ministerio de Salud Pública. Han llegado algunas quejas, ahí está. ¿Usted nos puede hablar un poquito sobre esto y sobre las leyes que ha vulnerado la empresa, que es una empresa que se dedica a fabricar plásticos, vasos plásticos y platos FON, básicamente? Mira, las violaciones son múltiples, no solo la empresa. Lo primero es que el depósito irregular, sin autorización, en cualquier sitio de un producto, de un procedimiento industrial, está penado por la ley ambiental y está fuertemente penado y establece los 3 niveles de sanciones: la sanción de carácter administrativa, la sanción vía tribunal y la obligatoriedad de la compensación de daños que crea. Y tiene todos los agravantes. Por ejemplo, la ley dice que un agravante, cuando se viola la ley con un depósito irregular, es si se hace próximo a poblaciones. Coloca como un agravante importante a la hora del sistema de sanción si tiene efectos sobre la salud, y aquí lo tenemos. Lo tiene. Pero crea también, hay otros elementos del delito. El no haber avisado el que este producto estaba y no haber explicado cuáles eran sus potenciales efectos es un delito. Pero no lo es solo para la compañía que lo comete, lo es incluso para la autoridad. Si la autoridad se entera y no hace el aviso de manera inmediata. Una televidenta, sí, que no es la primera vez que pasa, y que la empresa que se hace la chiva loca, porque lo que hace la empresa es que contrata personas, equipos de carga para salir de sus residuos, está localizada en la carretera Mella, que es la única empresa productora de FON que está en el Santo Domingo Este, y que con cierta frecuencia la empresa paga a personas para que le boten los desechos. Sí, sería... O sea que eso es como cuando alguien contrata para botar la basura de su casa, sin saber cuál es el vertedero. Mira, sería un error y una culpabilidad también de las autoridades si a la hora de sancionan al camionero que llevó la carga, porque la ley dice con mucha claridad que la persona responsable de ese depósito son las figuras jurídicas y personales responsables del proceso industrial, y sobre ellos recae toda la carga. O sea que, aunque la empresa lo que hace es contratar terceros, los dueños de la empresa tienen que estar sometidos a la justicia. Nosotros esperamos que esto no se lo chupe la corrupción, como muchos otros casos. Bueno, o que el peso, yo no sé quién es, pero que el peso que pueda social, que puedan tener los responsables. Si la autoridad quiere, yo le voy a dar la dirección, porque están dando la dirección por aquí. La dirección de la empresa que lo lanza. Nosotros estamos intentando, o sea, dar seguimiento para verificar quiénes son los responsables. Yo te doy la dirección ahora. Y está claro lo siguiente. Primero, es un caso obligatoriamente judiciable. No es posible que no haya sanciones que van desde el cierre de la actividad y la confiscación a multa de 10.000 salarios mínimos, a prisión de 3 meses a 3 años. Todas están consignadas porque los agravantes obligan a que las penas sean máximas. En lo inmediato, tan pronto se identifique
la compañía ya queda suspendida en sus operaciones de manera automática por mandato de la ley 6400. Así es que el Ministerio de Medio Ambiente tiene en este caso que asumir el rol que le corresponde, porque si no lo asume, la ley establece también que la autoridad que no actúa frente a un delito de este se hace cómplice y corresponsable ante los tribunales del delito. ¿Cómo se supone que debe manejarse este tipo de desecho industrial? ¿Cómo se hace? Mira, todas las empresas que generan desechos tienen unos términos de referencia que explica cómo en función de la peligrosidad que pueda tener o de los efectos ambientales deben manejarse estos depósitos. Este material, si es un desecho, tenía que ir obligatoriamente a un vertedero de manejo especial, probablemente con una serie de tratamientos especiales que deben tenerlo cada uno. Por ejemplo, una fábrica de pintura no puede botar sus desechos simplemente en un patio o en una calle. No lo puede hacer una fábrica de jabón, como no lo puede hacer una fábrica de plástico, como de hecho no lo debe hacer absolutamente ninguna actividad industrial. Ahora, frente al delito, y sobre todo al delito cometido de manera intencional, al delito cometido de manera reiterada, la mano no puede ser la mano de quien simplemente cometió una primera infracción, digamos que se le dañó un camión en el camino y lo botó, porque de haberlo hecho así ellos estaban obligados a comunicar de manera inmediata a las autoridades dónde lo están colocando. Miren, el FOAM, eso que es poliestireno, ha sido prohibido en más de 70 ciudades del mundo. El año pasado lo prohibió Nueva York y lo prohibió Puerto Rico. Wow. Y lo están prohibiendo fundamentalmente porque es uno de los productos menos reciclables. Sí, la Unión Europea es uno de los productos menos reciclables, sí, y que más daño está causando a los ecosistemas marinos. El plástico es reciclable, pero el poliestireno no. Mira, hay un problema serio con esto. El problema no va solo a la característica del producto. Es que cuando hay un manejo de desechos de ese tipo, está claro que esa empresa no tiene un plan ambiental y no tiene absolutamente ninguna supervisión, que es una de las grandes debilidades de un Ministerio de Medio Ambiente que tiene prácticamente ningún recurso económico, pues un ministerio ahogado, y que cada vez que aparece un recurso el gobierno crea una comisión aparte y se lo coge. Y le da a los proyectos una comisión aparte. Los programas de reforestación están manejados desde fuera del ministerio. Se establece una política de agua y se crea una comisión que queda también fuera. Entonces los grandes recursos no van a un ministerio que demanda, por ejemplo, tener inspectoría que pueda de manera permanente visitar estas empresas, tener unidades de atención continua a lo que va pasando, porque nosotros tenemos centros industriales que probablemente nunca hayan sido visitados en una inspectoría ambiental y no son visitados independientemente de otras negligencias, porque también no hay los recursos suficientes, no están los vehículos, y el Ministerio de Medio Ambiente debería tener una red de laboratorios en todo el país que le permita dar una respuesta rápida frente a situaciones de este tipo. Bueno, pero parece que no tenemos respuesta ambiental para muchas cosas. El último tema es el establecimiento o la solicitud que hizo el Ministerio de Energía y Minas para la apertura y la explotación de la minera Gold, que es en Romero, en San Juan de la Maguana. Aunque ayer el ministro de Medio Ambiente dijo que si la población de San Juan, que se ha levantado de manera unida frente a este elemento, no quiere mina, no va a haber, ya hoy se inició una campaña de relaciones públicas en gran escala por parte de la minera para iniciar esa operación. ¿Cuáles son los argumentos técnicos, Cucho, para rechazar el establecimiento de esta mina, que la defensa es que va a ser soterrada? Mira, la primera discusión no está alrededor del Frente Romero, que es un pequeño frente dentro de la concesión, la escandalosa de Gold Quest, sino el hecho de que desde Padre Las Casas hasta la frontera, toda la vertiente sur de la cordillera, sin dejar un milímetro libre, está concedido a la minería. Entonces la discusión es un problema de ordenamiento del territorio. Hablamos de una mina cuyo primer frente está a las orillas del río San Juan, arriba de la presa de Sabaneta,
y entre los 950 y los 1000 metros de altura. En una isla como la nuestra, tener megaminería por encima de los 600 metros, que es lo que se está discutiendo en la ley de ordenamiento, sería un absurdo. Por lo tanto, esto contradice un manejo racional de los recursos que dejaría a la parte alta de la cordillera como función fundamental la captación y redistribución de agua. Y en el caso del Valle de San Juan, de la región del Valle, que es una región de 1.800 kilómetros cuadrados, prácticamente sin pendientes de 1 y 2%, de suelos profundos y altamente productiva, limitada por el riego y con una carencia estructural de agua, cualquier actividad que pueda menoscabar el agua es un enorme contrasentido. Cucho, tú dices que la concesión a la Golquest va desde Padre Lacaze. No, a la Golquest no, las concesiones mineras. Las concesiones mineras. La Golquest tiene muchas otras concesiones también en la zona, pero desde Padre Lacaze hasta la frontera en la vertiente sur. Vamos a ver el mapa, póncheme la tableta para que ustedes den una idea. Esto es Padre Lacaze aquí, miren, aquí está sí. Padre Lacaze, eso es Padre Lacaze. Entonces tú dices que hay concesiones desde Padre Lacaze que incluiría Bohechío, sí. Los Fríos, el norte de San Juan. Sí. Hasta la frontera en la vertiente sur. Hasta la frontera en la vertiente sur. Y si sigues las concesiones y te vas hacia el norte, entonces tú tienes la concesión Neita de Unigol en los nacientes del Artibonito, los ríos Soca y Neita. Los nacientes del Artibonito están aquí, entre Río Limpio y Burende. En Nalga de Maco. Y luego seguimos la vertiente norte hasta arriba de la presa de Monción. Estamos hablando de que las dos zonas con más fragilidad hídrica del país, que son el noroeste y el suroeste, están amenazados por una actividad de altísimo riesgo, a pesar de que, y tenemos que decirlo, este primer frente que se presenta es realmente de menos impacto que la explotación abierta, por 3 razones. Uno, ellos van sobre un bolsón de oro nativo que está a profundidad y lo abordarán por túneles, o sea, no los desmontes serán mayores. Es verdad que no habrá un proceso químico-metalúrgico de grandes impactos, y es cierto también que la demanda de agua de este proyecto es inferior. Ahora, ¿cuál es la gran mentira? Es que esto es un bolsón de una concesión mucho mayor, que una vez que se termine el periodo de equilibrio de la minería es de 5 a 8 años. Por lo tanto, una vez tú llegas al periodo de equilibrio, no es verdad que a partir de esas iniciones iniciales tú no vas a continuar sobre el resto de la concesión y no irá a los óxidos. Es importante que los amigos que ven este programa sepan que, a diferencia de Cotuí, donde teníamos oro nativo arriba, óxido y por debajo sulfuro, aquí los sulfuros están arriba, los óxidos por debajo. Espérate, explica eso, porque es al revés. Porque en el caso de Cotuí discutimos durante muchos años, porque eso fue una discusión pública, si debían explotarse los óxidos. Se explotaron los óxidos. Debe haber 1000 videos de León defendiendo la explotación de los óxidos, porque él era el gerente de operaciones de la Rosario Dominicana. Entonces tú dices que aquí es al revés. ¿Y por qué es al revés? Es al revés por el origen geológico de los depósitos. Ya, o sea, el hecho de tener orígenes distintos, claro, y es mucho más peligroso. Uno, porque la cantidad de azufre es mucho mayor. Dos, porque, fíjate, el país descubrió la contaminación de Rosario, hoy Barricol, no porque veía la contaminación. Cuando se llegó a los óxidos y el agua generaba ácido sulfúrico que diluía los metales y coloreaba el agua, la gente empezó a ver un agua rojiza, un agua mamey. Es que el que ve desde el cielo la presa de cola se asusta. Sí, se alarma. O sea, la gente empezó a ver esto y descubrió que estaban los contaminantes. De hecho, lo que se veía coloreado no era lo más peligroso. Lo más peligroso no era visible, porque había otros metales pesados que no creaban esa situación. ¿Qué pasa con el suroeste? Es que el suroeste es la segunda región en vulnerabilidad a problemas de sequía y climático. Los 3 años y medio del fenómeno de la Niña, que produjeron una sequía marcada, generaron pérdidas casi iguales a las ganancias que está anunciando para el país en 7 años. La provincia Peravia no se sembró en 2 años. Entonces, esas enormes pérdidas, producto del agua, demuestran la fragilidad, y colocarme arriba de una presa
por mucho que yo tenga este discurso ambiental, constituye un contrasentido, que va además a contracorriente del discurso oficial que ha estado manejando el Estado Dominicano. El obispo de San Juan decía en una carta, una comunicación pública, que son 14 las concesiones que tiene San Juan de la Maguana. Y que se quedó corto, son más. Sí. Y decía que no quieren minería de ningún modo. Yo me pregunto, porque incluso mirando varios escritos desde el Ministerio de Energía y Minas, que parece dispuesto a recular porque no le toca la valoración medioambiental, pero sí hablaba del tema del desarrollo. ¿No es viable la minería en San Juan de la Maguana? Hablemos del tema del desarrollo y del aprovechamiento inteligente y racional de los recursos. No es inteligente poner en peligro una zona donde la unidad de trabajo agrícola produce más mano de obra en el país. En la región del Valle es el 14% del territorio nacional y en la producción de una serie de rubros supera a la mitad, representa alrededor de la agricultura el 22%, óyeme. Es el 14% del territorio y apenas tiene un 21% de riego y solo el 22% de los productores disponen de un riego, incluso con ciertas precariedades. La duplicación del riego en esta zona pudiera casi triplicar. La inversión que hizo el Estado en el proyecto PRODAS en el Valle de San Juan para tratar de garantizar una irrigación efectiva, si mal no recuerdo, superó los 300 millones de pesos con una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, el mismo Estado que se gasta 300 millones para garantizar un riego óptimo, entonces después lo tira por la ventana. Uno como que no entiende eso. La gran discusión sigue siendo el enorme potencial agrícola de este valle, la capacidad de generar empleo. Estamos hablando de 230.000, 225.000 habitantes, porque la población es una de las regiones en que viene disminuyendo. También lo dijo el obispo. Y el factor de disminución primario ha sido el problema del agua, que termina afectando la capacidad productiva y que sin embargo tiene un potencial para alimentar a la República Dominicana y generar productos para la exportación de manera permanente. Colocar una mina, miren, el año pasado hubo 64 accidentes mineros significativos, incluyendo un accidente en Canadá que dañó un terreno casi del tamaño de República Dominicana, en Estados Unidos, en Australia, en Brasil, en Belo Horizonte hubo una ruptura de una presa de cola. Es decir, en estos países con todo este cuidado hubo accidentes. Un accidente de cualquier tipo que afecte a la región sur, con las únicas dos fuentes, el Yaque del Sur, que recoge las aguas del río San Juan, poco después, el represado en Sabanayegua y este represado en Sabaneta, se unen y es el agua que va al resto de la región suroeste, que es una región con un déficit de agua, que ya la falta de agua, de acuerdo a los estudios del INDRI, están limitando, condicionan el desarrollo de esa región. Y que si se contamina un río arriba, en el caso de San Juan, que es afluente del Yaque, el gobierno tiene la inversión, o el Estado Dominicano tiene la inversión de la presa de Sabanayegua y tiene la inversión que está iniciando ahora de la presa de Monte Grande. Entonces tú estás invirtiendo, tomando un préstamo de 700 millones de dólares para construir Monte Grande y estás lesionando el aprovisionamiento de agua arriba. Sí. Potencial, son cantidades de irracionalidades. Sí. Mira, déjame defender un ching a los mineros. Los mineros te van a decir, nosotros vamos prácticamente a usar agua de lluvia y a reciclarla y no vamos a tocar el agua del río San Juan y ni vamos a lanzar agua al río San Juan. Esa es parte de su discurso. Y su discurso te dice, vamos a deforestar un área pequeña y a reforestar un área enorme. Por lo tanto, al final, después de esta minería, vamos a producir más agua y de mejor calidad. Ese discurso, yo lo estoy oyendo todos los días. ¿Cuál es la realidad? No solo aquí. Sí, la realidad es que van no solamente sobre que ese pequeño frente es la entrada de la minería. Unigold, en restauración, está pidiendo también permiso de explotación. Y una vez se dé este primer permiso, nosotros rompimos una barrera que ha existido en República Dominicana, que ha sido respetar la cordillera central con relación a la megaminería. Ningún proyecto megaminero ha estado en la cordillera central hasta ahora. Fíjense que si hablamos de Falcondo, hablamos de Rosario, hoy Barrigol, hablamos de Alcoa, de Cerro Maimón,
ninguno está en la cordillera central. De hecho, ha habido 2 intentos de Falcón de entrar a la cordillera central, uno por Guayguí, y recuérdense la reacción social, y luego por Loma Miranda. El problema de la cordillera central es el enorme papel hidrológico y articulador de la economía nacional. Es una irracionalidad económica, es un absurdo. Oye, no estoy hablando ambiental, ni ecológico, ni siquiera, o sea, es un absurdo económico que la minería vaya a la alta cordillera central, porque al final es mucho más la sal que el chivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el perjuicio que queda estructural y permanente lo queda para la región, y los beneficios que se ausentan de la región terminan creando otra situación. ¿Cómo lo sabe Cotuí? Y voy a seguir defendiendo a la minería. Ellos vamos a usar estos recursos para el desarrollo de la región, y gracias a estos recursos nosotros vamos a hacer que la región del Valle brille, como está brillando Cotuí, y como ha brillando las comunidades en torno a Facundo en Bonao. O sea, ¿cuál es la realidad? La realidad es que no es creíble el discurso de la minería. Pero yo voy más lejos. Cuando el ministro de Energía y Minas dice que tenemos un contrato único, que a este es mucho mejor por la fiscalidad, que lo aplicó, yo lo oigo y debería creerle. Pero cuando voy a la historia, recuerdo que el 19 de septiembre del 2009, Alexander Medina te decía que el mejor contrato que se había firmado era el que se estaba firmando con Barrick, y que ese contrato implicaba ganancias que el país ni podía soñar, y la solución del problema ambiental. ¿Cuál era la realidad luego? Que ese contrato era una estafa, que terminó aceptándolo una parte de ese aparato cuando fue el propio presidente que dijo aquí hay una estafa, y tocó uno solo de los elementos de la estafa. O cuando el mismo personaje nos dijo, miren, nosotros estamos obligados a privatizar la sede porque estamos pagando enormes subsidios. Nosotros la capitalizamos y con los subsidios lo podemos dedicar a otros aspectos del desarrollo. Y eran 200 millones. ¿Y cuál es la realidad? La multiplicación de los subsidios. O cuando se nos dijo, para no quedarme solo en los gobiernos del PLD y se crea que es un asunto de carácter político, mira, esta carretera que va a unir las Américas con el cruce de Samaná, Nagua, sí, esta carretera al Estado no le va a costar un centavo, porque se va a pegar con un peaje, la van a construir con sus propios recursos, y al final nos va a quedar a nosotros. ¿Cuál es la realidad? Que nada le ha salido al país más caro que esa carretera. Sí. Por lo tanto, entre el discurso oficial y los anuncios oficiales, la historia de la minería, la importancia estratégica del valle, la lógica del ordenamiento del territorio, la necesidad de preservar las aguas, la fragilidad intrínseca de la zona, yo creo que son razones de fondo para rechazar este proyecto. Quisiera pasar a otro tema, porque ayer el gobierno justo presentaba todo lo referente al río Yaque, el norte, un proyecto que dice de rehabilitación, a ver cuál es su opinión. Tenemos de hecho algunas imágenes que ayer subí a la Presidencia de la República. Ha integrado una comisión, que es una comisión que tiene por objeto proteger y tomar las medidas necesarias, dice, para todo lo que sea, lo que haya que hacer para el manejo de la cuenca del río Yaque del Norte. Ayer lo encabezaba Gustavo Montalvo ese acto en San José de las Matas. Dice que proteger y aumentar los almacenamientos de aguas naturales y artificiales, disminuir la contaminación y aumentar la eficiencia de su uso, tanto de agua potable como de irrigación, para mejorar su utilidad y aprovechamiento en el campo y en las áreas urbanas. Me gustaría saber qué opina usted, qué posibilidades tiene una comisión integrada de lograr, y bueno, un poco que le describa la situación del Yaque a la gente que está en la televisión. Mira, para decirlo con una palabra que le robo a mi amigo Eleuterio Martínez, el Yaque es un lavamano, en el sentido de que el agua que cae en su cuenca está manifestándose muy rápidamente en el cauce, producto de la situación crítica de su zona alta. Recuperar el Yaque implica primero por retener el agua en la loma. En ese sentido, el discurso que está planteando el gobierno de ese como blanco primero es correcto, por 2 razones. Cualquier pequeña cuenca en una loma es capaz de retener mucha más agua que la presa más grande que tú construyas. Y 2, la velocidad con la que el agua baja, o sea,
es inversamente, o sea, mientras más rápido baja el agua, más daño hace. Primero porque abandona más rápidamente los ecosistemas, porque arrastra los suelos, porque los lava, porque se alimenta. Y el yaque necesita esa intervención. Ahora, la otra realidad es que las intervenciones tienen que ser producto de políticas consistentes y estructurales. Por ejemplo, yo no puedo, si no tengo una política adecuada de montaña con inversión en la población de montaña y la suma de valor a los programas agrícolas y forestales en la alta montaña, si no tengo un centro que me genere una estrategia de manejo de laderas, no es verdad que con intervenciones, por ejemplo, como siembra programada, que a veces termina convirtiéndose en un negocio de alguien, o programas en los cuales yo gasto mucho más en la propaganda que en la propia acción, voy a dar respuesta. Yo puedo unir el primer tema, aunque era en la capital, del depósito de esta sustancia contaminante en Guerra, en Guerra y en San Isidro, con el descuido al seguimiento de la contaminación industrial, que es válido para todo el curso del yaque. Si nosotros no tenemos un programa, que tiene que ser un programa con técnicos, con formación, equipos y laboratorios adecuados para seguir todas las rutas de contaminación, si no organizamos con los ayuntamientos los depósitos de basura. Hace 4 años, Cucho, sí, yo hice un trabajo del agua del 5 años del agua del yaque. Y el agua que más cara costaba era la de Corazán. Porque hace 6 años ya Corazán tenía que invertir mucho dinero en descontaminar el agua, sí, que venía de las presas. Sí. Y no nos olvidemos que con los eventos de Olga y Noel, pero con muchos otros eventos menores, hay partes de Santiago que se han inundado de manera brutal. Frenar esto obliga a políticas de inversión en la cuenca alta, que tienen que ser políticas de inversión en el componente humano que trabaja en la cuenca alta. Se trata de acompañamiento y formación a los agricultores en un rol que redefina organismos que de repente se hacen obsoletos a sí mismos, como el Ministerio de Agricultura o el IAD, que hoy tú te pones a pensar y dices, bueno, y una instancia de este tipo, ¿cuál es su rol en una economía como la nuestra y hacia dónde debe dirigir su blanco? A una nueva política de acompañamiento y de investigación que dé solución estructural. El río Yaque no tiene ni siquiera el 10% en todo su curso con un bosque ribereño que lo proteja. O sea, ni siquiera el 10%. No. La gran meta es la recuperación del bosque ribereño, pero para recuperar el bosque ribereño hay que ordenar el territorio en todos los sitios y hacer que leyes como la que obligan a que las riberas de los ríos estén reforestados, a que impida un acceso mecánico directo a los mismos. Si eso no se cumple, nosotros no podremos solucionar el problema de ese río. Bueno, muchísimas gracias a Luis Carvajal. Hay que traerlo de vez en cuando como conciencia. Sí, aunque perdona, porque lo había prometido ahorita, Altagracia, solo una cosa, que Altagracia hizo referencia, los pozos sépticos de la ciudad, las empresas que van y lo sacan. ¿Usted sabe si tienen un sitio donde echan eso? Deberían tenerlo. Aquí en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, tenemos en Sierra Prieta un lugar para desechos peligrosos. Y la limpieza de pozos sépticos debería ir también a lugares específicos. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que ni siquiera los vertederos formales que hay en el país operan como deben operar y de que no tenemos un seguimiento porque el ordenamiento... No se sabe dónde lo tiene. Yo siempre uso la palabra ordenamiento del territorio, ordenar el territorio. Lo primero que me decide es dónde yo voy a poner la basura que produzca. Si tú no sabes qué hacer con la basura en tu casa, la basura te deporta. Si tú no sabes qué hacer con lo que va a generar en el sanitario y en el baño al final, tú no puedes vivir en esa casa. Por eso mismo ocurre con los países. Entonces, no solo que estamos limpiando los pozos sépticos y tirándolos, es que a veces se limpia en un sitio y el lugar en que se tira es en la acera mientras se está procesando. Y después viene un camión abierto y sin ningún equipo técnico lo tiran y lo conducen chorreando por la ciudad. Medio ambiente. Eso es, medio ambiente tiene una responsabilidad también en esto. Medio ambiente no ejecuta, pero está obligado a supervisar. Bueno. Pero medio ambiente, yo quiero repetir lo siguiente, necesita más personal, necesita más recursos y necesita hacer menos bulto.
Bueno, gracias Carvajal, gracias por estar esta mañana. Vamos a la pausa.